¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy tenemos una entrevista bastante interesante. Estamos con el candidato más joven a la presidencia municipal de Mérida, Gerardo Ocampo. ¿Qué tal, Gerardo? ¿Cómo estás? Muchas gracias, Eduardo. Muy bien. Gracias por invitarme. Estoy emocionado por este nuevo espacio. Así que adelante. Sí, justamente creo que lancé esa invitación pensando que muchas veces, o sea, ya sabes, como que no te van a contestar, ¿no? A ver, chicle y pega. Y de pronto me contestaron y era como, ¿ahora qué hago? No esperaba yo llegar hasta ese momento, pero creo que realmente es un tema de que sí, como dices en muchas entrevistas, sí contestas en todas tus redes sociales, ¿no? Contesto de todo. Yo acepto todas las invitaciones. De hecho, creo que no he rechazado ninguna invitación a ningún espacio. ¿Por qué? Porque creo que la nueva política de la que hablamos tiene que ser muy abierta y muy cercana hacia todas las personas, hacia todos los canales, hacia todas las materias también. Entonces, por eso estamos acá. Encantado de estar acá. Así que adelante. Perfecto. Pues bueno, yo quería empezar, antes de meternos al tema de la política, con ciertas dudas como hacia quién es Gerardo realmente, ¿no? Porque igual mucha gente en redes sociales preguntaba quién es, si es de Mérida, de qué tipo de familia viene, porque ya sabes que normalmente pues otros candidatos te dicen, no, que vengo de clase humilde, ¿no? Y de pronto ves su apellido y dices, no vienes de clase humilde, compadre. También preguntaban sobre tus estudios. Entonces, ¿qué te parece si me vas contando un poquito sobre ti antes de meterte a la política? Adelante. Mira, Gerardo Ocampo es un joven de clase media de toda la vida. No voy a negar mi procedencia socioeconómica tampoco. De familia de periodistas de toda la vida. Crecí en un entorno familiar muy, muy chido. O sea, la verdad es que mi infancia fue muy buena. No me faltó nada. Mis papás son dos padres muy cultos, por lo mismo que han estado en el periodismo, en la información y en la comunicación, y a mí siempre me apasionó eso. Comparto ese gusto y también comparto el gusto político de mi papá. Mi papá nunca participó en política, es más bien hacía periodismo relacionado con lo político. Yo empecé a hacer eso desde los 16 años, en lo que terminaba la prepa. Estudié comercio internacional en la Universidad TecMilenio. Ahí pues tuve la oportunidad de irme de intercambio 2 veces, a Canadá y Estados Unidos, 2 diplomados en lengua inglesa, un diplomado en administración pública. Tenía planeado seguir con una maestría en política pública, pero se atravesó la campaña. Claro. Pero sí, de ahí vengo, ¿no? Ese es Gerardo Ocampo, un joven como cualquier otro que estudió, que quiere seguir estudiando y que también quiere impulsar un movimiento social. Perfecto. Que también es como luego un poco complicado saber exactamente qué busca la gente, ¿no? Porque te digo que las personas preguntaban por ese trasfondo, ¿no? De cuál era tu vida, de si estabas preparado, y de pronto no sabes, porque de plano siempre se va a quejar alguien, ¿no? O sea, van a decir que estudiaste en el TecMilenio, que vienes de una clase media, pero dices, bueno, estás preparado. A lo mejor no eres la persona más preparada, porque también eres muy joven, pero estás preparado. Y si fueras una persona que no tiene estudios, pero es muy humilde y todo, también dirían que no estás preparado, ¿no? Entonces uno es como, ¿qué quieres? ¿Una persona preparada o una persona que venga? La preparación es muy relativa, porque preparación, pues, ¿para qué? Para gobernar una ciudad. Mira, ninguna persona que haya llegado a la presidencia municipal de cualquier municipio del mundo, pues llega preparado para gobernar, porque no hay un manual, ni siquiera estudiando ciencias políticas o políticas públicas te enseñan a gobernar un municipio, porque todos tienen una particularidad, una forma diferente de su funcionamiento, ¿no? Y un contexto social muy diferente. Aquí en Mérida pues llevamos como una autoridad que tiene como 9 años gobernando, y la primera vez pues no creo que alguien ya le había dicho, oye, y cuando llegues vas a hacer esto, y aquí está el manual de cómo llevar el ayuntamiento de Mérida. Sí. El presidente municipal es un administrador y se compone de un equipo, y el equipo tiene que ser, el equipo es el que verdaderamente tiene que tener la preparación académica para las diferentes dependencias o institutos que van a encabezar. ¿Cuál es el problema que sucede en muchas partes del mundo, no solo de Mérida? Que pues muchas veces las jefaturas que están en esos puestos pues son políticos, no profesionistas,
que puedan llevar los esfuerzos del municipio pues por buen camino. ¿A qué me refiero? Pues el que esté encargado de la obra pública, pues estaría padrísimo que sea un ingeniero civil reconocido, que tenga algo que ver con la materia. El que esté en el ramo de salud, pues que tenga una trayectoria en la rama de salud. Lo mismo en cultura y en muchas otras cosas. Eso es lo que estamos proponiendo. Que por primera vez tengamos un gabinete de profesionales al servicio de las personas. Ciudadanizar la política. Esa es la frase que nosotros repetimos a cada rato porque eso es lo que queremos hacer. Que también es algo raro que tenga que haber un cambio de generación para que llegue una propuesta como esa, ¿no? Porque uno pensaría que es algo lógico. O sea, correcto. Una persona que... No necesariamente que una persona que estudie educación esté al mando de la Secretaría de Educación, pero que sí tenga una formación parecida o que haya tenido una experiencia para que sepa qué atacar. Porque si yo de pronto, no sé, a mí me dices, oye Eduardo, ponte a dirigir el IMSS, y yo no tengo nada que ver con el IMSS, nunca he estado ahí, no sé cómo se maneja. Correcto. Pues dices, empiezo no desde 0, empiezo desde menos 200. Y normalmente eso es lo que pasa, ¿no? Porque uno no pone a la persona más preparada, uno pone al que le debe el favor, al que correcto. Se sentó la elección pasada, correcto. Que es lo que ha pasado. Es correcto. Entonces, es un poco interesante y creo que es lo que más me llama la atención de todo lo que ha sido, al menos algunos candidatos que he visto de Movimiento Ciudadano, que van con esas propuestas que si te sientas a escuchar dices, ¿por qué no lo estamos haciendo? O sea... ¿Por qué es algo nuevo? ¿Por qué nunca lo dijimos? Porque es un sistema político que ya está implantado desde hace muchos años. No es culpa de los que están y los que estuvieron, es culpa de desde que inició ahora sí que la tarea política en este país. De hecho, el IMSS pues está hoy dirigido por un político, sí. Que hasta hace unos días quería ser el gobernador de Chiapas, me parece, Zoe Robledo, ¿no? O sea, sí, con mucho respeto, claro, no, claro. Tendría que ponerme a ver si hizo un buen trabajo, ¿no? Yo creo que no, porque pues el sistema de salud a nivel nacional pues ha ido en decadencia. Claro. Pero sí, eso es lo que queremos hacer, profesionalizar el servicio público. Y sí, los políticos al final, lo que tenemos que reconocer de los políticos es el proyecto, es ahora sí que lo que quieren para su ciudad, la ideología que tienen, si te identificas, si no te identificas, no si lo acompaña un político que lleva más años en el poder o si ya tiene trayectoria, si ya fue senador, diputado 3 veces, alcalde 4,000 veces y cosas así. No, yo creo que es el tema es el proyecto y qué es lo que buscas para tu ciudad. Si buscas la igualdad, si buscas favorecer más a los temas económico-empresariales y todo eso, porque al final lo que tú quieres para tu municipio lo vas a conseguir a raíz de tener a las personas adecuadas. Ese es el proyecto que nosotros estamos planteando. ¿Y cómo ves, ahorita que tocas el tema de propuestas y de los planes y de que la gente debe de identificarse con esto para saber por quién votar? ¿Cómo ves, ahora que estás en la parte política por una candidatura, el tema de las propuestas que son más populares y las que son más correctas, pero no son tan populares? Porque al menos a mí muchas veces me pasa, o digo, al final cualquier persona que piense un poquito en cómo se relaciona su vida con el gobierno, entiende o puede pensar un poco sobre que quizás lo que a más personas les gusta no es lo realmente correcto, ¿no? Si te quieres ganar a los empresarios, muchos políticos llegan y dicen, no, pues vamos a bajar los impuestos. Pero de pronto dices, bueno, ¿y cómo vas a hacer todo el resto de tu plan? Si bajaste los impuestos, si no hay recaudación, no tienes dinero, ¿qué vas a esperar? O sea, ¿de dónde vas a sacar dinero? Pero al final es la respuesta más popular, ¿no? Sí. A diferencia de que si dijeras, voy a subir los impuestos y vamos a hacer más cosas, nadie vota por eso, ¿no? Todos se molestan. ¿Cómo ves ese tema cuando haces tus propuestas? Es muy interesante lo que acabas de decir. Mira, de hecho, si nos ponemos a ver las 3 opciones que tiene hoy la alcaldía, y lo voy a decir con mucho respeto, yo nada es personal en política, sí. Al menos desde mi parte no lo es. Está Ceci, está Rommel y estoy yo. Tú sabías, porque has visto mi contenido, que mi proyecto pues, es profesionalizar el servicio público. ¿Cuál es el proyecto de estas 2 personas? El de Ceci pues es la continuidad de lo que ya está. Lo que ya está es lo que no le ha dado resultados a las personas.
porque los problemas siguen siendo los mismos. Baches, agua potable, presión de agua, banquetas, entre otras cosas, ¿no? Sí. Y nos han limitado, y ahí te das cuenta de cuál es el proyecto. Hablando de Ceci, ¿no? Con mucho respeto a Ceci, en esta administración nos han limitado a que nuestros impuestos que pagamos en el predial y todo el presupuesto que cuenta con el ayuntamiento se limite a obras como el que está aquí a unas cuadras, el paseo gastronómico, que no dudo, o sea, no es feo, o sea, yo estaría loco diciendo que pues, es un proyecto feo. Pero es inútil. Exactamente, a los ciudadanos, a los meridanos y meridanas, ¿de qué les sirve? Porque al final los negocios que están allá pues son negocios de empresarios, no del comercio local, del meridano promedio, no hay un beneficio pues hacia el meridano. Al final, de hecho, las personas que van a consumir allá pues tienen un nivel socioeconómico muy determinado, pues que no tiene nada de malo, pero la mayoría de las personas no están en esas circunstancias. ¿Qué es lo que nosotros planteamos? Que el ayuntamiento ejerza su responsabilidad de proveerle los servicios públicos fundamentales de calidad a las personas, el correcto manejo de la basura, repavimentar completamente las calles de la ciudad, las banquetas que no son transitables para todas las personas, la presión de agua, el sistema de drenaje que no existe, son responsabilidades del ayuntamiento que no se han ejercido porque están enfocadas a atender a un sector de la población, pues que tú ya sabes perfectamente cuál es. Y si nos vamos a ver a Rommel Pacheco, pues Rommel, si Ceci tal vez represente a los mismos de siempre, Rommel, a pesar de no ser de parte de los mismos de siempre, representa las viejas mañas de los mismos de siempre. El típico político que dice una cosa en un partido, pero si las circunstancias cambian y no encuentra algo en ese partido, se va al otro y dice un discurso completamente diferente. Creo que se ha ido degradando, gracias a esas personas, la política. Porque ya la política dejó de ser de convicciones y valores, ahora son vulgares ambiciones. Entonces, creo que eso es lo que tenemos que contrastar hacia quienes quieren gobernar. De hecho, a mí no me queda claro el proyecto de Rommel, qué es lo que quiere para la ciudad. Porque antes estaba en el PAN y decía que todo lo que hacía el PAN estaba padrísimo y votaba en contra de todo lo que hacía lo que proponía el presidente. Y ahora, al menos yo y varios que me rodean, pues no lo sabemos leer. Sí, de hecho el caso de Rommel es bastante interesante porque, a ver, o sea, todos lo crucificaron por el cambio de partido, ¿no? Que yo creo que fue una estrategia muy mal hecha, pero que al final yo creo que en todos los partidos, si le escarbas poquito, sacas a 20 chapulines. Creo que en todos los partidos, ¿no? Pero el caso de Rommel, realmente así como tú dices, ahorita analizamos el proyecto de Rommel y no nos queda claro. Yo nunca he entendido ¿cómo es que Rommel llegó tan lejos? O sea, a mí me llama mucho la atención el caso de Rommel como político, porque no lo entiendo. Es como cuando Cuauhtémoc fue gobernador o presidente municipal, que dices, ¿por qué? El peor evaluado, por cierto, del país es Cuauhtémoc Blanco. Pero, ¿por qué llegan a eso? O sea, es el punto de cómo es que llegan a esos puntos. ¿Cómo es que llegamos? No sé, creo que también era Sergio Mayer o algún bailarín que estaba en la Cámara de Diputados. O sea, el periodo pasado él fue diputado. Pero te digo, es ese tipo de cosas que dices, ¿por qué llegan a esas cosas? Y creo que justamente ahorita que tocas el tema de lo que ha sido la política, yo como otras, creo que la mayoría de los jóvenes, porque me veo muy viejo, pero estoy muy joven. Sí, lo eres. La mayoría de los jóvenes vivimos completamente deslindados de la política, porque al menos como yo lo he estado analizando ahora que empezó todo este tema de que los políticos salen, porque ya sabes, ahorita que hay campaña todos salen, cuando pasen las elecciones todos desaparecen. De hecho, yo ahí tengo una con Chucho Bayote, que es el chico, no hombre, me prometió cosas y yo cuando dije, lo volví a ver hasta la siguiente elección, que ya había cambiado de partido. Yo me paré en la puerta de mi casa y dije, aquí te espero, porque te voy a decir hasta lo que te vas a morir. Pero bueno, desaparecen y luego en las siguientes elecciones regresan, ¿no? Como igual ahí el señor, el Gordo Marín, que no me sé su nombre, pero así le dicen todos, que nada más en las elecciones regresa. O sea, nunca lo ves aquí y en las elecciones regresa. O Rolando Zapata, que yo pensé que estaba muerto. Y ahorita, sí, de la nada, así como el Undertaker regresó de la muerte. Y dices, brother, ¿qué pasa con la política? Y te digo, yo creo que como muchos otros jóvenes, hemos
crecido muy deslindados, y no solo los jóvenes, yo creo que en general Mérida y todo Yucatán está muy deslindado de la política, porque ya para nosotros es, o al menos para mí, no pasa nada. O sea, supongamos que gana Rommel, no pasa nada. Supongamos que gana Ceci, no pasa nada. Supongamos que ganas tú, no pasa nada. O sea, no hay ningún beneficio tangible más que las cosas bonitas, como dices. Aquí el paseo gastronómico, el parque de la plancha, que no me quejo porque es un parque, pero creo que se pudo hacer mejor. Hay cosas que no tienen sentido, como los cargadores de Tesla, que la gente decía, genial, ahora voy a poder conectar mi bolcho. O sea, dices, no tiene sentido. El bendito Yetram, que hoy en día, o sea, cada vez me asombra más las decisiones que toman para modificar la ciudad para que funcione su proyecto. O sea, ahorita están cambiando vialidades, están cambiando todo, nada más para que pase el Yetram. Y la verdad es que dices, no entiendo de dónde salen esas ideas y quién les dice que es correcto. Incluso la otra vez vi un video que preguntaba sobre la vía del Yetram y qué podríamos hacer o qué nos hubiera gustado que pasara en eso. Y no sé si en algún momento tú pasaste cuando todavía estaba construyéndose. Sí, por ahí vi a mi abuelita, pasó, dije. Bueno, yo siempre que pasaba veía a niños en sus bicicletas cuando todavía no había Yetram, y a gente que iba a trabajar a todos lados en sus bicicletas usándolo como parque. Y yo no dejaba de pensar, ¿qué hubiera sido de Mérida si en lugar de una calle para un camión que no necesita una calle especial, hubieran hecho un megaparque lineal que conectara la plancha con periférico? Qué interesante propuesta, ¿eh? O sea, digo, y ya en un momento dices, brother, va a salir bastante caro quitar todo lo que ya pusieron de concreto. Pero imagínate tener un pulmón de ese tamaño en la ciudad, y además un parque que toda esa zona de ahí no tiene parques de nada. Ese es un modelo. Lo que se ha ido aplicando, por ejemplo, acabo de sacar un spot el día de ayer de los parques dignos, no sé si lo llegaste a ver. Sí. Es un modelo. ¿Ves? Ahí por Altabrisa proponían talar toda una zona muy arborizada. Era monte, en un terreno baldío que ya era un pulmón verde. Es un pulmón verde. Y lo que proponía el PAN era devastar esa zona y hacer un parque, y ahora sí llamarlo un pulmón verde. Es el modelo de gobierno que ellos están aplicando. Y los vecinos se manifestaron y dicen, no necesitamos que podes y que tires todos los árboles, solo queremos que pongas unos senderos, que pongas iluminación y que sea pues disfrutable para nosotros. Es todo lo que estaban pidiendo. No están pidiendo que pelaran la zona. Y lo mismo para el tema del Yetram. Mi candidato suplente, Alex Mendoza, es un activista por la movilidad, y me dice que el Yetram circula por calles en las que circula cualquier coche. Hace lo mismo que cualquier vaivén. ¿Cuál es lo novedoso? ¿Por qué les encanta tanto a los panistas la idea del Yetram? Que es eléctrico, que cuesta 4 veces más y que lo ves y parece una nave espacial. Es una acción electorera completamente. Al final te va a hacer lo mismo que cualquier camión por medio. Te va a transportar de un punto A a un punto B. Pero ellos necesitan justificar una inversión masiva. Que pueda decir las personas, no manches, está bonito el camión. Es todo. Para eso sirve, para transportarse. Pero hemos visto el Yetram pasando por la avenida Itzáes, por el periférico, por Paseo de Montejo, y ahí no intervinieron nada. ¿Por qué ahí sí? Es una gastadera de dinero. Quisiera saber, quiero pensar que no fue por algunos intereses ahí medio turbios, ¿no? Pero sí lo creo. Yo también, es sarcasmo. Sí lo creo. De hecho, siempre un tiempo que yo entré a, no sé por qué, pero entré a una institución que está por aquí cerca, que se encarga de ver cómo va a estar construida la ciudad. Creo que duré un mes. ¿IMDUT? No. No sé. Bueno. No sé. Sí fueron ellos. No duré un mes. O sea, porque no tiene sentido nada de lo que hacen. O sea, haz de cuenta que yo cuando entré, porque, bueno, yo soy economista, ¿ok? Entonces, básicamente, cuando tú me dices que algo va a producir un beneficio, yo te voy a preguntar por qué y cómo estás seguro. O sea, no me puedes decir que crees que va a generar un beneficio, porque crees no funciona. Me tienes que dar las razones.
Y ahí no hay razones. O sea, ahí la razón de que se aprueben los proyectos es porque dijeron que se tiene que aprobar el proyecto. Incluso había veces en los que, de hecho, creo que fue el punto en el que yo me salí, que mandaron un presupuesto aprobado por 40 millones para una obra. Ok, porque lo pidieron las autoridades. 6 meses después, que ya era momento de seguir con el proceso, se actualizó el presupuesto y ya no eran 40, ahora eran 400. Nada más que como lo necesitaban porque se estaba pidiendo un documento, pues está bien. Y yo era como, brother, o sea, ¿será que nadie tiene ni dignidad, ni ética, ni valores en el trabajo de gobierno? O sea, y regreso al punto de que también es por eso que mucha gente no está involucrada, por eso hay muchos jóvenes que no quieren votar, porque dices, ¿para qué? Es correcto, es correcto. Y también creo que hay una mala educación sobre el tema del voto, porque muchos de esos votos terminan siendo nulos. Les digo, tampoco ayudan mucho a la transformación de un país. Eso de los votos nulos, había un planteamiento en el 2018, cuando estaba la elección presidencial, de por qué no hacemos una reforma al sistema electoral en el que si alguien nulifica su voto, valga algo. ¿Cómo hacemos que valga algo? Pues ya ves que los partidos depende de la cantidad de votos para recibir pues, el financiamiento público después de la elección. Pues, hay que valorar todos los votos nulos para restarles ese dinero que sirva de algo, si no solo fuiste a formarte a nada, porque al final eso no les repercute a ningún partido político. Y por el tema de que los jóvenes no participan, es porque no tienen un motivo ni una motivación. ¿Qué podría ser una motivación? Y lo demostró Samuel García en Nuevo León, pues que hay alguien que se identifique, ¿no? A Samuel lo bajaron a la mala porque tenían mucho miedo de que mandara a Xóchitl a tercer lugar. Xóchitl sabe, y su equipo también sabe, que va a perder esta elección. ¿Cuál es la razón de que esté Xóchitl compitiendo para la presidencia? Porque necesitan asegurar que el PRI, PAN y PRD sigan existiendo y que ocupen la mayor cantidad de curules en el Senado o en el Congreso, en la Cámara de Diputados posibles. Esa es la realidad. No hay un proyecto de nación con ellos. Y de hecho veníamos platicando en el trayecto hacia acá, que cómo es que no se ha bajado. Qué pena tener que exponer tu imagen y que después del debate te tomen como pues nada serio, por estar rodeado de las mismas personas de siempre. Eso le pasó a José Antonio Meade en el 2018. Él es un gran candidato, lo fue, y una gran persona. Yo creo que pudo haber sido un buen presidente, pero yo no voté por él porque estaba rodeado de los mismos. Si yo votaba por él, significaba que llegaran los mismos de siempre al poder. Entonces se trata de no solo que el candidato o candidata sea presentable, sino que el equipo sea presentable también. Que tengamos a la gente capaz y no a los mismos de siempre. Pero la gente no valora, no se ha dado cuenta de la importancia de un diputado, de un senador, de un diputado local, de los regidores. Piensan, el presidente es el que va a tomar todas las decisiones, o el alcalde o el gobernador. No. Cuando tú votas 6 de 6, en esta elección van a ser 6 boletas, presidentes, senadores, diputados federales, presidentes municipales, diputados locales y diputados, no me acuerdo si ya dije locales, pero bueno, son 6. Si tú votas 6 de 6, pues le estás dando el poder absoluto a una sola persona. El PAN tiene la mayoría legislativa en este estado, en Yucatán, y eso les ha permitido hacer y deshacer lo que quieran. Sí. Entonces ahí es cuando nos decimos, si tu calle no está pavimentada, hermano, es porque no han querido hacerlo. Porque si necesitaran más lana, fácilmente mandan la iniciativa al Congreso local y se aprueba ese presupuesto y se pavimenta tu calle. Tienen otras prioridades completamente. Entonces sí hay que tener un voto de conciencia. Cruzar los votos es súper sano en cualquier democracia del mundo. Si yo fuera un político voraz, yo les diría, no, voten 6 de 6 por Movimiento Ciudadano. Pero no, ni eso es sano. Para eso existen 3 poderes en este país, para que haya balances, pesos y contrapesos. Y aquí, ¿cómo ves el tema de los partidos políticos y los candidatos? O sea, esa diferencia, porque creo que estamos muy mal acostumbrados a no conocer a los candidatos y simplemente guiarnos por el partido, ¿no? Y creo que, al final, quizás si estuviéramos hablando de esto hace unos años, yo te hubiera dicho cosas muy incorrectas de por qué era responsabilidad de la gente y cómo a lo mejor la ignorancia en muchos temas.
hoy en día entiendo que muchas personas están en condiciones en las que están buscando la comida del día y no tienen tiempo para revisar el historial de los políticos, ¿no? O sea, y solo les queda confiar en lo que alguien llega a decir. Pero he visto mucha gente que no tiene ni idea de quiénes son los candidatos, no tiene ni idea de cuál es su historial, no tiene ni idea de qué han hecho. O sea, puede ser que, no sé, de pronto yo te diga, yo salgo ahorita para Morena, pero ayer estuve en el PAN y la gente no lo sabe y vota por mí porque estoy en Morena. Entonces, ¿cómo has visto en estos momentos que has estado más metido en la política todo este tema de cómo la gente se guía nada más por el partido? Hay un claro ejemplo, el más grande. El presidente López Obrador y Morena. Mucha gente asocia al partido Morena con el presidente. ¿Cómo no hacerlo? Claro. Si es el fundador del partido y pues tiene por detrás una lucha histórica muy importante. Yo creo que el presidente es uno de los mayores líderes sociales en la historia moderna. Lo digo con mucha sensatez. Claro. Pero la gente ha asociado tanto al presidente con Morena. Piensan que Morena sigue siendo el presidente. Algunos, porque cada vez son menos, eso espero, que votan por la marca. Entonces me dirás, a Rommel le afectó muchísimo brincar del PAN a Morena, pero los votos que va a llevarse Rommel en esta elección no son por ser Rommel Pacheco. Sí. Es por estar en el partido que asocian con el presidente. Y hay que darnos cuenta y diferenciar de las figuras políticas, de los partidos políticos, porque yo veo un Andrés Manuel súper ajeno a lo que está sucediendo en Morena, porque los políticos que el presidente combatía, pues están en Morena, muchos de ellos. Sí. En Yucatán se recicló por completo la fórmula del Senado. Los que son senadores hoy por el PRI quieren serlo por Morena. En el caso de la alcaldía, un priista, luego se pasó al PAN, y del PAN a Morena, Rommel, que votó en contra de todo lo que decía el presidente, ahora está como candidato a alcalde de la ciudad. Los diputados, lo mismo. No cambia. O sea, la gente tiene que entender que para pasarte de un partido a otro no te purificas el alma. Y eso es importante, ¿no? Que se den cuenta que una cosa es el presidente y otra cosa es Morena. Poco a poco se van a ir dando cuenta, porque al final, como son las mismas personas, van a dar los mismos resultados al llegar a los puestos, ¿no? Y por eso creo que el destino de Morena pues, es terminar como pues, lo que hoy está haciendo el PRI, como lo que fue el PRD, que fue cooptado por los mismos de siempre, por las mismas mafias políticas de siempre. Y pues ese va a ser el resultado natural, ¿no? Se repitió el proceso y ese va a ser el resultado. Que de hecho es impresionante, o sea, a mí la verdad es que me asombra mucho que sigan hablando del PRI y me da hasta pena ajena cuando alguien de pronto dice, no, yo soy PRI de hueso colorado, o de pronto empiezan a defender algo que es completamente indefendible, ¿no? Y creo que si bien es cierto que el PAN no se ha estado ganando mucho la simpatía, creo que al menos, por ejemplo, en el caso de Vila, su imagen no ha sido tan mala. Al menos con la gente de los niveles más bajos. Porque también eso es muy importante en el tema político, ¿no? Cuando tienes a la gran mayoría que terminan siendo los de más abajo, pues en una democracia o en una elección no gana lo que decidan los más preparados, gana lo que diga la mayoría. Entonces, por ejemplo, así ganó en el caso de Ivonne Ortega, pues así ganó el Estado yéndose a los pueblos, yéndose a donde había menos recursos, porque eso es lo que le dio el gran voto, ¿no? Pero es impresionante cómo ahora el PRI no ha desaparecido. Me asombra mucho que no desaparezca, me asombra mucho que sigue mucha gente defendiendo cosas indefendibles. En el caso del PAN te digo que Vila yo creo que más o menos rescata. Sinceramente yo no entiendo por qué en el caso de la gobernatura Renan sigue subiendo, porque como dices, ha tenido 9 años de gestión, no ha hecho nada. Más que... Esto que está acá. más que eso, más que de pronto que su mamá le regale terrenos. O sea, es lo básico, ¿no? De los políticos, que, ay, me encontré un terreno, ¿no? No ha hecho nada en 9 años.
que dices, bueno, a lo mejor no vamos a vivir en Nueva York, pero ya deberíamos de tener... Un rumbo. Sí, o sea, digo, cosas muy básicas que también de pronto dices, no tiene sentido. La otra vez veía un video en el que se quejaban de las banquetas, que no tiene sentido, y yo creo que ese es un tema en todo México, las banquetas y las rampas. Yo no sé por qué el mexicano tiene la manía de hacer una rampa y poner un poste. Hoy subo un video de eso, por cierto. Pero es que y de hecho lo hice en todo México, o sea, hacemos banquetas así y le ponemos un poste en medio. Y dices, ¿será que somos tontos? O sea, algo tan simple, ¿no? Sí, y realmente también el tema de que la gente que llegue al poder no esté preparada. En el caso de los diputados y los senadores y lo que hablábamos de los partidos políticos, de pronto te topas con gente que le acabas de entregar una propuesta y ya te dijeron no. Y dices, ¿ya la leíste? ¿O sí la vas a leer o qué onda? Es el fanatismo hacia los partidos políticos, que ya yo creo que se ha ido degradando. Cada vez como hay más información, poco a poco yo creo que estamos ya en el proceso de culturalizar a las personas del quehacer político, pero la realidad de Mérida es muy diferente a la del interior del estado. Yucatán es un estado muy pobre, pobre. Pero la gente de Mérida muchas veces tal vez no percibe eso, al menos de Mérida, de la Canec para arriba, ¿no? Del centro así, ¿no? Exactamente. Ese cono. Entonces, el interior del estado tiene otra realidad. Mauricio Vila goza de una buena aceptación. Gobernador de Movimiento Ciudadano, por cierto. Fuimos en alianza en ese entonces. Okay. Pero una de las razones por las que MC hoy no está en alianza es porque no compartimos muchas cosas. Yo creo que Mauricio Vila se dedicó a gobernar Mérida. Yo creo que el presupuesto del Estado se enfocó en Mérida y los municipios del interior, por ejemplo, en Jalachó, llevaban días sin agua. Sin agua, las calles son... O sea, si aquí están para llorar, ahí es otra historia. Los servicios básicos fundamentales que se han cooptado. Hay municipios en los que las granjas porcícolas han deteriorado el agua, la calidad de vida de los pobladores originarios, entre otras cosas. Tengo muchas críticas, ¿no? Y por eso hoy estoy orgulloso de que Movimiento Ciudadano es el único partido que no va en alianza con nadie, porque queremos definirnos, ¿no? Yo creo que es un momento indispensable en la historia de este país para tomar posturas y para crearnos una identidad, porque Movimiento Ciudadano es completamente diferente al PAN y es completamente diferente a Morena. Y unos dicen que estamos con otros y el otros dicen que estamos con los demás. No, nos estamos construyendo un proyecto de centro que reconozca por ambas partes cosas buenas y que reconozca que hay muchas cosas malas. Necesitamos que los políticos sean así de congruentes, porque si no, cuando llegan al poder van a decir, bueno, no, cancela todo lo que estaba haciendo el anterior y vamos a hacer algo completamente diferente. Y las cosas buenas, porque en todos lados hay cosas buenas. Sí. Hay gente buena en todos lados, hasta en el PRI. Sí. Hay uno que otro, uno de cada 1000, es cierto. Uno de cada 10,000. O sea, sí, hay gente buena en todos lados, pero en política luego llegas y dices, quiero hacer esto y quiero mover aquello. Y no todo depende de ti. Nadie llega solo a los cargos. Todos tienen un equipo. Todos tienen personas que son sumamente necesarias para llegar a los puestos, para llegar a las posiciones. ¿Y por qué? Y respondiendo a tu pregunta del cómo es que Renan ha llegado tan lejos, pues porque se ha mantenido con los mismos de siempre, el poder económico, el poder político. Renan y Vila pertenecen a grupos políticos completamente diferentes dentro de Acción Nacional. Vila no quería que sea Renan, eso lo sabe, a Renan le molesta mucho. Y a diferencia de ellos, nosotros queremos mostrar que el Movimiento Ciudadano, el equipo que se está formando, hablando de Vida Gómez, yo en la presidencia municipal, toda nuestra planilla, nuestras diputaciones locales, somos un grupo de personas que primero que nada nos llevamos bien. Pero aparte de eso, somos personas preparadas que tienen causas y que viven en sus distritos, por cierto. Y que tenemos una causa común, que es llenar de profesionales el servicio público. Nosotros de esa manera nos estamos organizando. Te puedo decir que Movimiento Ciudadano es el único partido que está organizado. Una cosa es estar organizado y otra cosa es tener estructura. Las estructuras que del PRI y del PAN pues son de líderes de manzana y le doy despensas a esta para que me jale más gente a mis eventos, cosas así. Eso lo dejamos atrás. Estamos apostándole a comunicar a las personas que hay terceras opciones, convencerlas ideológicamente de nuestro proyecto, no por un interés de que si me dan despensas, de que si me van a apoyar, que si me dan un puesto. Eso no existe en Movimiento Ciudadano. Queremos convencer a las personas ideológicamente de que este es el proyecto que les puede pertenecer.
Y ahora que tocas el tema de Movimiento Ciudadano y cómo están organizados, una de las preguntas o de los temas que también se mencionaba era justo que Ivonne Ortega pertenece al partido, ¿no? Según entiendo, ella es más en temas de como de organización del partido, de dirección del partido, No. más o menos. Ella está en Movimiento Ciudadano Nacional. Okay. De hecho, ella no está en Yucatán. Uh-huh. Ella vive en Ciudad de México y ella está llevando los esfuerzos, junto con Dante Delgado y toda la comitiva nacional, de los esfuerzos del partido. Okay. Pero en Yucatán, quienes llevan los esfuerzos es el coordinador Eddie Maldonado y Vida Gómez. Okay. Tal cual. Y yo me sumo a Movimiento Ciudadano por Vida Gómez. Yo empecé mi carrera periodística y de activismo, ¿no? Como me conociste en TikTok, yo no perseguía un puesto político. Me gustaba la política, sí, pero no hice, voy a hacer TikTok para hacer seguidores y luego lanzarme para la presidencia municipal. No, a raíz de eso se me acerca Vida Gómez. También dirigía una asociación de jóvenes en ese entonces y me invita a participar. Y yo solo iba, escuchaba, me llamaba la atención. Ya se habían acercado otros partidos políticos conmigo, otras figuras. Pues no me llamaba, ¿no? Me gustaba convivir, aprender sobre todo. Pero fue hasta que conozco a Vida Gómez y veo lo que estaba haciendo desde el Congreso del Estado. Es la diputada más productiva en la historia moderna de Yucatán, por cierto. Presentamos 5 veces más iniciativas que toda la bancada del PAN junta, que eran 15 personas contra 1. Pero ellos no trabajan. No trabajan, para nada. Eso es completamente cierto y eso es una completa realidad. Sí. Yo ayudé a hacer 3 leyes con Vida Gómez. La ley de protección a los trabajadores de la construcción, a los albañiles. La ley de salud mental y la ley del agua. Esas 3, el PRI y el PAN no las aprobaron, ni siquiera las han querido sesionar porque representa más presupuesto y porque significaría un logro para Movimiento Ciudadano. Claro. Esa es la realidad. Se han dedicado a hacer política en todos los niveles de gobierno. La gente debe entender que la gente cuando llega a los puestos deja de ser políticos y se convierten en servidores públicos sin importar si votaron o no votaron por ti. Tenemos que ver qué es lo que le conviene a la ciudad y si sí le conviene y si sí ayuda, pues hacerlo, ¿no? Sí, creo que eso es uno de los mensajes más importantes, el hecho de que la gente debe de empezar a votar por gente que está preparada y que realmente, al menos puedas sentir que quieren hacer un cambio y no solamente por el tema del partido, porque al final termina pasando que tenemos una Cámara de Diputados y Senadores llena de ignorantes que ni siquiera leen y que solamente votan por cualquier cosa. Ni le mueven una coma, ¿no? Exacto. Y de pronto pues dices, ok, pues sí, ya votaste y todo, pero al final todo eso perjudica porque al final si tú llegas a presidente municipal, pero en el estado gana Morena y en presidente gana el PAN. Te hacen la vida imposible. Exacto, y no deberían, porque al final dices, si se supone que vamos a desarrollarnos como país, no deberían meterte el pie así. Ahí es cuando entra la política. Mira, en el servicio público, cuando llegas al servicio, a los puestos, pues te conviertes en un servidor público. Pero cuando te toca una situación similar, de tener un gobernador que no es de tu partido, un presidente que no es de tu partido, es cuando el servicio público se convierte en un ambiente más grillero. Entonces dirá el gobernador, chinga, pues para que no siga subiendo este gallo, porque cuando llegas a la presidencia municipal de Mérida, pues es como, muchos lo ven como un trampolín para a la gubernatura, ¿no? Como Renan, que es la 3ª vez que busca ser candidato. A ver si le dan permiso. Sí, pues ya le dieron, ¿no? Pero dudo que vaya a ganar, pero bueno, queremos en esos casos necesitaríamos de la ética de los políticos que lleguen a los cargos, pues para ver que el servicio público como lo que es servicio, ¿no? Y si el presidente municipal, tú siendo gobernador, no es de tu partido, claro, pues tienes que ayudarlo. O sea, tenemos que hacer que las cosas sucedan, hay que auditarlo, sí. Es otra cosa, cuando es del mismo partido, hasta se tapan los ojos cuando hacen algo. Sí. A eso me refiero, ¿no? Y es paso de profesionalizar y meterle ética a la política, pero la gente tiene que ser más fijada. Yo siempre he hablado de socializar la política, porque luego vas, por ejemplo, al Congreso y lees la Constitución o las leyes.
nadie las entiende, o sea, al menos Claro. las personas comunes y corrientes, pues no están acostumbradas a un lenguaje tan técnico. Ujú. Y nosotros hemos dicho, si la mayoría de las personas no entienden ese lenguaje técnico, ¿por qué no las socializamos? Claro. Lo hacemos digerible, que la gente pueda ir, ver el canal del Congreso y entender qué está sucediendo, qué están votando, quiénes van a votar en contra, quiénes van a votar a favor, quiénes sí leyeron la ley, qué ley la votaron en fast track. A eso me refiero, ¿no? Sí. Entonces, eso es lo que queremos hacer. Es todo una jugada grande, ¿no? Que va a requerir décadas quizás. Sí. Pero se tiene que empezar en algún momento, ¿no? Ya lo empezamos. Desde el hecho que estamos aquí parados, compitiendo, ya es un inicio y tendrá un final. Que hace también es un punto interesante el hecho de que, digo, en 3 años de gobierno no puedes solucionar todo, ¿no? O sea, van a tener que tener prioridades, va a haber proyectos que se queden a medias. Lamentablemente, si después, o sea, suponiendo que ganan, que empiezan el proyecto, si después hay un cambio de gobierno, esperemos que no decidan simplemente tirar todo por la ventana, que también es muy común, ¿no? O sea, Sí, las obras que no les gustaron se quedan ahí y nos reinventamos, ¿no? Correcto. Y ahorita tocabas el tema de las redes sociales, te había comentado al inicio que yo ya te seguía, Y no te caía bien. no me caías bien. Creo que en el tema de la creación de contenido hay muchas etapas y te decía que yo llevo más de 6, 7 años en esto. Creo que ya llegué a un punto de empezar a entender o analizar más antes de dar una opinión, ¿no? Ahora creo que recibiendo tantos comentarios a veces muy negativos, uno empieza a poner filtros, ¿no? O sea, veo un video, no me gusta, pero ya no me voy por te voy a comentar, sino que me quedo, lo reflexiono y entiendo qué es lo que me molesta, ¿no? Y al principio yo te decía que no me gustaba tanto tu contenido porque yo lo único que veía era un chavo que se dedicaba a criticar las cosas, ¿no? Que nada más hablaba, o sea, yo veía tus videos y decía, solamente va a decir lo que está mal, va y dice lo que está mal. Y no en un sentido de di lo que está bien también, porque vivo aquí, sé cómo es la ciudad, pero yo decía, ¿y qué haces? ¿Y qué haces? ¿Y qué vas a hacer? Estás sucio, ¿y por qué no haces un video limpiándolo, no? Y luego, quedándome con eso y reflexionando, decía, pues, ¿qué va a hacer un chavo de esa edad? Primero, ya está haciendo mucho en el sentido de tener el valor de exponerlo, porque Mérida y Yucatán no son el estado más seguro, pero son el estado con la comunicación más controlada del país. Completamente de acuerdo. O sea, aquí dices algo, se te cierran las puertas. Si te metes con alguna persona en algún puesto bastante fuerte, te desapareces. Y aquí no se sabe nada. O sea, los niveles de violencia a mí me asombraban mucho, por ejemplo, en la pandemia. Nada más pusimos a la gente en las casas todo el día. Y esposos golpeando a sus mujeres, niños con violencia todos los días. O sea, se desató todo, ¿no? Pero te digo que a mí no me gustaba tanto eso. Luego lo fui analizando y diciendo, bueno, pues ya está haciendo más que yo, ¿no? O sea, estás más joven que yo y yo no me interesaba en esos temas. Y luego también cuando empecé a ver el tema de que te involucrabas más y te metías en la política, también hasta cierto punto dije, sí, ni va a ganar. Sí está muy joven. Sí, se metió a Movimiento Ciudadano, porque normalmente dices, pues va a ganar el PAN o va a ganar el PRI o al final también es muy raro que en un partido le den una oportunidad a un joven. Normalmente si Es correcto. te metes al PAN, tienes que esperar a que pase toda la fila de candidatos que ya pidieron permiso para que a ti te evalúen, ¿no? Pero justamente esas reflexiones me hicieron entender que uno, externar las situaciones o exponer las situaciones también es algo importante, como decías, es una labor Todo tiene un motivo. periodística. Exacto. Y segundo, cómo exigirle a una persona si no se le está dando el apoyo, que también es una de las razones por las que a lo mejor se les mandó el mensaje. Es como no sé a cuánta gente vaya a llegar, es como un granito de arena, ¿no? El hecho de decir, ok, dar una visibilidad, decirle a la gente hay más opciones. Muchas personas decían, no va a ganar. Yo sinceramente en una tarde me senté y dije, brother, ¿por quién más le va a ganar? O sea, en opciones, si me pongo a analizar si uno es bueno o uno es malo,
Rommel te decía que yo no entiendo cómo es político. Sinceramente no lo veo capacitado, no lo veo como un político chiquitito. O sea, no sé, es raro. Cecilia Patrón, nada más por su apellido, yo no voto por ella. De resto, no tengo ni idea de quién más vaya a algo así. Y decía, bueno, si ya los del PAN tuvieron 9 años, no hicieron nada. Luego tenemos a Morena, que su candidato es Rommel, que no es una persona preparada. Y luego tenemos a Movimiento Ciudadano con una propuesta nueva, con gente joven, que al final sí estás preparado y que, como dices, no va a haber alguien que te dé un libro con las reglas que tienes que seguir o con las instrucciones paso a paso. Pues ¿por qué no dar una nueva oportunidad? Si ya sé que los de este lado me están chingando y me van a seguir chingando, pues ¿por qué no irme con este que al menos tengo la duda todavía? Lo que comentaste es algo muy común, y de hecho cuando tomé la decisión de aceptar esta propuesta de aventarme a esta tarea, pues hasta mis papás me dijeron, yo creo que es una gran oportunidad. Dice, hay amplísimas posibilidades de que pierdas. Por las circunstancias, el partido es joven. Llegamos apenas en el 2021 a Yucatán. Movimiento Ciudadano no existía en Yucatán. Pero creo que es una oportunidad para empezar tu carrera política, y 2, para empezar un proyecto. Una cosa son los partidos políticos y otra cosa es el proyecto personal de cada político. Yo quiero caracterizarme por una persona que quiere un proyecto nutrido con las personas más capaces. ¿Y qué necesitamos en un país donde el sistema político privilegia a los partidos políticos? Fortalecer al partido al que perteneces. Para mí hubiera sido muy fácil aceptar las ofertas del PAN, porque sí hubieron ofertas, y de Morena, porque son los partidos que tal vez tengan el mayor recurso, porque se financian dependiendo de las votaciones previas. Y pues vaya, el tema de marcas, posicionamiento. Yo decidí no sumarme a eso porque yo quería ser congruente, no estar donde están las personas que no me representan. Y más allá de eso, en el lugar que me permitan llevar a un equipo, no que me den el equipo. Y en Movimiento Ciudadano hallé la oportunidad de invitar a las personas que yo quería más capaces, de que en mi planilla hay gente en la que yo me siento profundamente orgulloso. Aquí incluimos a todos. Sí. En la planilla hay gente de la que me siento profundamente orgulloso y que no tengo ninguna pena ni titubeo de presumirlos, a diferencia de otros partidos políticos que están llenos del hijo, del vecino, del primo, del que es de su línea, y de la cuota de tal otro político porque me ayuda a financiarme. ¿Me entiendes? Claro. O sea, por eso escojo Movimiento Ciudadano. Más allá de las marcas. De hecho, a mí me lo han preguntado en muchas entrevistas. A mí los partidos no me interesan en lo más mínimo. Me interesa que donde esté me permitan llevar pues mi agenda personal. Y eso es lo más importante. Ver igual qué político tiene autonomía. Yo no creo que Rommel tenga autonomía. Tampoco creo que Ceci la tenga. Porque tiene muchos intereses económicos detrás de ella. Entonces, más allá de lo que suceda en esta elección, pues yo voy a seguir construyendo el movimiento. Ningún político que quiera llegar a un puesto tan grande como la capital más grande del sureste, la gubernatura o hasta incluso la presidencia, lo termina siendo la primera. Es muy rara a la vez. De hecho, cuando pasa son fenómenos sociales. Samuel García, por ejemplo, creo que es un fenómeno social que supo comunicarle a un sector de la población que no votaba a salir a votar, y por eso ganó. Claro, con el tema de su esposa, que es extraordinaria, entre otras cosas. Ceci es la tercera o cuarta vez que busca ser alcaldesa. El PAN no le había dado la oportunidad. Estaría muy cabrón que no llegara con la fortaleza que tiene ahorita. Lleva trabajando en la ciudad más de 10 años. Yo lo que les digo es que no se preocupen, todo va a estar mejor, vamos a llegar más temprano que tarde. Y yo estoy seguro que va a ser en esta elección. Vamos a dar la sorpresa y vamos a ganar la presidencia municipal. Ojalá que sí, la verdad. Ojalá que sí, porque no tengo mucha confianza en nosotros. Oye, hablando un poco de temas de propuestas, antes de entrar a qué es lo que quieren hacer, creo que hay muchas cosas que las personas a veces piden y no están al 100% en las manos de un presidente municipal, ¿no? O sea, correcto. Si yo te he pedido que arregles algo en Tecash, tú me vas a decir, pero brother, no soy gobernador, ¿no? O sí, sea, claro. Entonces,
Antes de entrar al tema de las propuestas, tomando en cuenta que llegues a ser presidente municipal y solamente teniendo eso, sin pensar en qué partidos van a entrar a otros niveles, ¿hay algún área que te hayan pedido, que te hayan dicho que ayudes y que realmente no esté al 100% en las manos de un presidente municipal? Por ejemplo, el IMSS o cosas de la CFE. Mucha gente me comentó de esas cosas y digo... temas de salud, por ejemplo. El municipio puede hacer algunas cosas. No hay mucho margen de maniobra ahí. ¿Qué sí puedo hacer? Por ejemplo, hay 47 comisarías en Mérida, que los servicios de salud están terribles. Sí. Pero cuando digo terribles es que no hay salud en las comisarías. Queremos enfocarnos y traer a Mérida... esa es una propuesta que tengo de la mano con Vida, de poner el primer hospital, me refiero a un mega hospital en materia de salud mental, porque aquí ocupamos el primer lugar en suicidios, ¿no? Y lo queremos poner al sur de la ciudad y tener representaciones en las 47 comisarías y en diversas zonas de la ciudad. ¿Por qué? Porque no podemos apostar a seguir centralizando los servicios de Mérida. Hoy, si alguien que vive en Chichilche quiere atenderse profesionalmente, ahí ni siquiera hay transporte público. Acabamos de ir hace una semana. Sí. En Quicktail, menos. Tienen que transportarse a la comisaría cabecera, que es Comchem, tomar un camión y llegar al centro, y todo ese trayecto de 3 horas, ¿no? No es eficiente, es una burla, pues, porque también pagan impuestos, y no solo eso, se ven agraviados por el crecimiento brutal que ya están consumiendo y elevando los precios de vida en esas zonas. En temas de salud sí se puede hacer. Poner representaciones, módulos que estén al servicio de las personas, porque luego van 3 horas, vienen de Mérida el médico 3 horas, hace chequeos generales y se va. Necesitamos que tengan la cobertura de salud más amplia posible. Pero sí hay algo que me ha impedido en la mayoría de las ocasiones, son 2 cosas: organización de la ciudad y hacerla más verde. Creo que es lo que más me repiten. En organización hay muchas vertientes. Organización no es nada más el plan de desarrollo urbano, el tráfico y las calles. Eso tiene que ver, pero no es así. En la organización, si viviéramos en una ciudad organizada, tras todo este crecimiento brutal que tiene Mérida, los precios de la vivienda para nosotros jóvenes pues no se habrían disparado tanto. Hoy, para que tú, yo, Alex y cualquiera de los que estamos aquí presentes se compre una casa, está muy difícil, y eso es por temas organizacionales. Se ha permitido que crezca la ciudad sin ningún rumbo, a lo ancho y a lo brutal, otorgando licitaciones a fraccionamientos, seguramente con moches, con corrupción. Y eso ha permitido que se eleven los precios de la vivienda, que se eleven los precios de la canasta básica. Y como todo eso se eleva por la naturalidad de la demanda, tú eres economista, lo debes de saber, no se previó, pues tenemos que hacer que también crezcan los salarios a la par de lo que crece, de que todo se encarezca. Se ha industrializado Mérida, han venido Mercado Libre, Amazon, cerveceras, y sí, hay más empleos, pero siguen siendo mal pagados. Aquí están los peores sueldos del país. En Yucatán están los peores sueldos del país. Las tarifas de luz más caras del país. Porque en lo que se enfocaban en que más gente viniera y trajera sus empresas y se viniera a vivir aquí, dejaron de lado ver cómo hacían que los salarios y las condiciones laborales pues mejoren, ¿no? Y lo mismo con temas de salud mental. Y dejaron de lado, por ejemplo, las vialidades. Como ha crecido tonto por fuera de periférico, pues hay cuellos de botella impresionantes. Hace 5 años no estaba así, ni hace 3. Y seguramente en 5 más vamos a estar en una ciudad completamente diferente. Sí. Temas organizacionales, una reforma al plan de desarrollo urbano que tenga presente el lado económico, vial y social. La organización no es solo calles y pavimento. ¿Me explico? Sí. Tiene que ver con muchas otras cosas. Y por ejemplo, de todo este tema porque también es un tema bastante hablado y bastante quejoso, el tema de los desarrollos inmobiliarios, que al final yo sigo sin entender mucho el cómo es que seguimos permitiendo eso. Siempre llego al mismo punto de que no entendemos. No lo entiendo. Bueno, entiendo que realmente los políticos que toman las decisiones son gente que no tiene valores y no tiene ética y no le importa mucho el qué van a decir de ellos mañana, ¿no? A mí me daría mucha vergüenza
que de pronto te topes a mi familia y le digas, su hijo, su hermano es un corrupto. O sea, a mí sí me daría vergüenza, ¿no? Claro. Parece que ellos no. Pero con respecto a las regulaciones de todo el tema inmobiliario, ¿hay algo que se pueda hacer desde Presidencia Municipal? Claro. ¿Cuáles serían esas propuestas o esas estrategias que ustedes están pensando implementar? Sobre todo, yo creo que es un tema de control en temas de licitaciones, porque es increíble que cada semana estén abriendo o construyendo una nueva plaza, unos nuevos departamentos, Sí. cuando ni siquiera hay tanta gente que lo vaya a pagar. El descontrol en los precios, que mucha gente se queja, el tema de la gentrificación que se está generando. Brutal. Que al final, digo, yo entiendo el punto de... Para mí es un tema más de globalización, de abrir las puertas de una ciudad y llegar a esa interacción, de que yo me puedo ir a vivir a donde yo quiera y la gente puede llegar acá, pero se descontroló inmensamente, como dices, hay una falta de planificación brutal. ¿Cuáles son esas propuestas que ustedes tienen para controlar ese tema? Existe un montón de normas para el desarrollo urbano de la ciudad. Un ejemplo perfecto de cómo ya se está mermando este tema. Por la García Lavín hay un desarrollo que está construyendo el desarrollo Infinity. No sé si lo has visto por allá, enfrente del Niplito, Boschito Sí. Calia, perdón. Sí. En el que las personas que viven a la redonda pues se manifestaron abiertamente con este desarrollo. ¿Por qué? Porque lo único que hicieron es revisar el plan de desarrollo urbano, ver las normas y vieron que es ilegal su asentamiento allá. ¿Y por qué es ilegal? Porque van a meter 700 personas en un pedacito, porque es una torre, que esas 700 personas, por el nivel socioeconómico que tienen, seguramente tienen más de un coche, en una avenida que tiene 2 carriles, que de por sí ahorita ya es un desmadre vial. Entonces, no es que las normas no existan, existen, pero les vale madre a los políticos. Sí. Porque pues es dinero, es inversión, y así lo ven, vamos a crecer y a qué costo, ¿no? Si tú te vas a países del primer mundo, Canadá, Estados Unidos, países de Europa, ves que las concentraciones de los edificios más grandes están en un lugar determinado, con las calles más amplias, con las vialidades más adecuadas, porque así se planificó. ¿Cuál es el problema aquí de Mérida y de todo México? Que las leyes existen y no se cumplen. La Constitución mexicana es la constitución más completa de todo el mundo, de las más completas de todo el mundo. Eso es algo que mucha gente no sabe. ¿Pero de qué ha servido? De ni madres, porque no se cumple la ley. ¿Qué es lo que proponemos nosotros? Además de que se cumpla la ley, hacer una reforma de lleno y buscar las alianzas con el gobierno estatal y con los diputados que estén, sean o no sean de mi partido. Es como, esto no puede seguir así, porque nosotros no tenemos la capacidad de usar la fuerza pública para que no se lleven a cabo las cosas. Por más de que yo no quiera, como presidente municipal, si el gobernador no me da el respaldo, pues ahí tenemos un problema. Pero sí, nosotros seremos los que firmamos si se hace o no se hace. Lo que ya se firmó, claro, está difícil retrocederlo, pero lo que se podría firmar, vamos a revisarlo completamente. Perfecto. Uh-huh. A ver, espérame un tantito. Una duda. ¿Ustedes cómo están de tiempo? Unos 20 minutos. Tengo duda con... ¿Podemos seguir? O sea, no... O sea, sí. ¿de que se vaya a parar o así? No. Sí. O sea, sí, de todas maneras no tengo problema con lo demás. Uh-huh. Ok. A ver, es que realmente... Como... Viste que subí el video, realmente había muchos temas que la gente quería preguntar. Adelante. Yo creo que vamos a leer algunas preguntas que comentaba la gente. La primera es, hablamos del tema de Yucatán, del tema de cómo no es que seamos el estado más seguro, sino que somos el estado más controlado. El tema de cómo en sí en México se manejan los partidos políticos. Me comentabas que ya estabas en una parte de periodismo antes. Sí. ¿No has tenido, no a lo mejor como miedo, sino un tema de pensar, uno, si realmente te van a dar las oportunidades de generar el cambio que realmente estás proponiendo? Porque decíamos, una cosa es lo que quieres hacer y otra cosa es lo que tu relación con todos los demás gobiernos te lo va a permitir. Y dos,
el hecho de plantarte frente a personas que llevan apellidos bastante pesados, con personas que no les tienta la mano el decir, bueno, pues tú siéntate y yo hago las cosas. Claro. O sea, ¿no has tenido ningún tipo de sensación parecida sobre enfrentarte a esta vieja política? No, yo conozco a Ceci, por cierto. Uh-huh. De hecho, la primera interacción que tuvimos con Ceci fue porque a raíz de un video que se hizo viral, ella me habló para preguntarme mi visión, ¿no? Uh-huh. Y yo se la compartí. Si te digo, si fuera un político voraz, pues no le hubiera pasado nada, pues ¿para qué la voy a ayudar, no? Pero pues ese no es el punto. Mi meta en mi vida no es volverme un viejo político, sino volverme un gran servidor, y tenga cargo o no tenga cargo. Y si a ella eso le va a servir, porque tanto puede que yo gane como ella también puede que gane, pues ojalá la tome en cuenta, ¿no? No me da miedo porque estoy tal vez relativamente acostumbrado. Desde que estuvimos en el periodismo, pues me relaciono en estos ambientes. Sé cómo son, sé cómo funcionan. Y la verdad es que no le he tenido miedo. Por eso he sido tal vez el más... Muchas veces me dicen, pero creo que eres muy frontal, muy radical. No, pues es que nadie lo hace. Entonces, como no hay una oferta de un producto, claro, pues fácilmente te viralizas porque nadie lo está haciendo, ¿no? Claro. Entonces, no me ha dado miedo. Al contrario, creo que cada día me siento más fuerte porque cada vez hay más gente que se suma y se entera de lo que estamos haciendo. El principal reto de nosotros, así te lo digo, que todas las personas se enteren que estamos compitiendo. Si todas las personas en esta ciudad se enteraran que nosotros estamos compitiendo, arrasamos esta elección sin ninguna duda. Tenemos la limitante que los medios están cooptados por los partidos de siempre y nosotros tenemos que defendernos con nuestras armas, que son las redes sociales fundamentalmente, y complementándolas con el territorio. Ok. Y si tuvieras que... Imaginamos que ganas las elecciones, ¿no? Si tuvieras que decirle a la gente 3 de los objetivos más claros que va a tener tu administración, que son esos 3 objetivos con los que dices, todos son importantes, pero sobre esos 3 son sobre los que a fuerza tengo que cumplir en esos 3 años, o me tengo que acercar a realmente dar esos resultados, ¿cuáles dirías que sean? La organización de la ciudad, que ahí entran muchas cosas, que te puedo decir hasta 10 beneficios que van a tener que ver con la organización. Okay. Que la gente cuente con los servicios públicos fundamentales, las principales responsabilidades del municipio que se cumplan, que tienen que ver con drenaje, calles dignas, banquetas dignas, transitar los cables aéreos al subterráneo, arborizar la ciudad, por ejemplo. Queremos hacer la mayor campaña de arborización en la ciudad. Queremos no solo eso, queremos reducir la sensación térmica de la ciudad con una campaña voraz. Cuando te digo arborizar la ciudad, casi te estoy diciendo, quiero convertir esto en una selva. ¿Me explico? Sí. Empezar a hacerlo porque tampoco nos va a dar tiempo en 3 años. Se necesita. No es un tema de ambición, sí, es una necesidad hoy en día en esta ciudad, ¿no? Y llevar la justicia social a todos los rincones de esta ciudad, porque todas las campañas se replica, vamos a reducir la desigualdad, y no se ha reducido. En Yucatán aumentó la pobreza. Es una vil mentira que hayan diciendo que se haya reducido, porque no es verdad. A raíz de la pandemia quedó un rezado educativo y económico en múltiples sectores del Estado, y esa también va a ser una de nuestras propuestas. Es organización, arborización y justicia social, básicamente, y hacer valer la ley desde lo que nos corresponda. Por eso necesitamos aliados en el Congreso. Perfecto. Bueno, pues yo creo que hemos hablado bastante. Sí. Realmente vamos a seguir, espero que sigamos en contacto. Al menos yo voy a seguir bastante pendiente porque realmente creo que es algo que me está despertando un interés, el ver a gente joven queriendo hacer algo que a lo mejor yo a esa edad no pensaba. Digo, también te voy a llevar como 2-3 años. Uh-huh. Pero creo que he estado notando un cambio, un movimiento que no es lo típico de antes. He estado viendo gente muy joven, he estado viendo que, como dices, en su partido son jóvenes haciendo lo que dicen los viejos, sino que son jóvenes haciendo lo que los jóvenes quieren proponer. Es correcto. Entonces, me llama bastante la atención, seguiremos por ahí. Estoy seguro de que vas a seguir compartiendo información sobre todas tus propuestas de manera muy detallada en tus redes sociales. Sí, así es. Entonces, si cualquier persona quiere enterarse de eso, yo los invito a que vayan a tus redes sociales, a que estén informados y a que este tipo de entrevistas no es para que
voten por el candidato que viene, sino para que conozcan al candidato, para que se informen un poco y para que tomen una decisión que diga, ¿sabes qué? Pues si fue una mala decisión, bueno, la tomé lo mejor que pude, ¿no? Y no que nada más, bueno, voté por el color y es todo, ¿no? Te agradezco mucho la oportunidad. Te soy sincero, yo pensé que no me iban a contestar. No, pero qué bueno que estás aquí. Y pues bueno, esperamos que todo te vaya bastante bien. Muchas gracias, Eduardo. La verdad es que aprecio mucho el espacio. Claro que vamos a seguir en contacto. Yo soy muy abierto, mándenme mensajes. Yo respondo todos mis mensajes, así como te respondí a ti, a todos. Trato de hacerlo muy seguido, más intensamente, pero cada día son más personas. Sí. Hay muchos seguidores de TikTok que se han sumado al proyecto y eso me da mucho gusto porque se está construyendo algo muy padre. Vamos a hacer gobierno, eso no te queda, que no te quede la menor duda, vamos a gobernar más temprano que tarde y vamos a llevar una nueva visión. Y si ya conocen a los demás, pues, y no les cumplieron, busquemos otras opciones. Un voto informado. Perfecto. Eso es lo que pedimos. Muchas gracias. Perfecto.